Buenos días. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, Dios, que es bendita, Señor, que edifica nuestra vida. Pero en vano, Señor, queremos nosotros edificar, Señor, plantar, si tú no edificas o plantas. Por eso te rogamos, Padre, en el nombre de Jesús, que tú tomes toda autoridad, Señor, en este tiempo y nos bendiga, Señor, a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén, y amén. Gloria a Dios. Yo quería compartir con ustedes algo breve en esta mañana, pero que yo creo que es importante para nuestra vida. Toda la palabra de Dios es importante para nuestra vida. Y es sobre una realidad, una gran realidad, es que todos nosotros, los que estamos aquí, asistimos a la iglesia por diferentes motivos, amén. Asistimos a la iglesia por diferentes motivos. Algunos asisten a la iglesia porque desean negociar con Dios. Algunos piensan cosas como: Dios, si tú me concedes esto que te estoy pidiendo, yo te prometo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Señor, si tú me concedes esta petición que yo tengo en mi corazón, yo te prometo que voy a hacer tal cosa y tal cosa. Como creemos que podemos negociar con Dios. Algunos asisten a la iglesia porque desean cumplir con algún compromiso, quizás con un familiar, con una amistad, ¿verdad? Le dicen, voy a asistir a la iglesia porque me lo ha dicho un familiar, me lo ha dicho mi madre, me lo ha dicho mi padre, me lo ha dicho mi tío, y voy a asistir para agradar, ¿verdad? Para quedar bien con esa persona. Hay muchas personas que vienen, después el Señor le toca el corazón y hace la obra, pero realmente así, hay muchos que asisten a la iglesia también por curiosidad. Piensan cosas como: ¿qué sucederá? ¿Qué es lo que sucede ahí dentro en ese lugar? Y hay muchas personas que asisten por curiosidad. Algunos asisten a la iglesia porque desean escuchar y ver a un pastor famoso o de renombre. Es por eso como vemos estadios de fútbol, vemos salas de conciertos y grandes salones se llenan a lo máximo cuando viene un predicador de renombre. ¿Lo han visto alguna vez? ¿Amén? Alguien que ha alcanzado gran fama y se llenan los estadios y bueno. También tenemos a todos aquellos que asisten a la iglesia porque están enfermos o desesperados y han escuchado que a tal hora y tal día se hacen cultos de sanidad y de liberación, y hay muchas personas que asisten por eso. En otras palabras, estamos hablando de todos aquellos que están buscando de milagros y demás cosas. Había una iglesia por ahí por Centroamérica, bueno, por casi todo Centroamérica, que se llama Iglesia Deje de Sufrir. Había un cartel grande, ¿verdad? Deje de sufrir. Y ponían un día de liberación, el día jueves a tal hora, deje de sufrir, venga a por su sanidad. Como si Dios tuviera un día concreto para sanarte.
Dios te puede sanar en cualquier día, no hace falta un día especial, específico. Pero desgraciadamente hay muchas iglesias que hacen eso, ¿no? Y no podemos olvidarnos también, hermanos, de los religiosos, ya que existen muchos que asisten a la iglesia por religiosidad. Es decir, piensan que porque vienen a la iglesia semana tras semana, serán aceptados por Dios. Y eso tampoco debería de ser así, o no es así. Tampoco nos olvidemos de aquellos que asisten a la iglesia porque tienen algún tipo de ministerio o responsabilidad dentro de la congregación. Fíjate qué fuerte. Hay muchas personas que asisten a la iglesia porque tienen un ministerio. Seguramente, si no tuviesen ese ministerio, pues seguramente no vendrían a la iglesia. Pero el cargo ese parece que le atrae a venir a la iglesia. Como les dije, existen muchos que asisten a la iglesia por diferentes motivos o con diferentes expectativas. Pero nada de lo que le he mencionado debería ser lo que nos motive a asistir a la iglesia. Ninguna de estas cosas que hemos mencionado sería una motivación extra para asistir a la iglesia. Así que la pregunta que estamos haciendo o que voy a hacer en esta mañana a través de la palabra de Dios, ¿qué es lo que me motiva a mí para asistir a la iglesia? Hermano, ¿qué te motiva a ti para asistir a la iglesia? Lucas capítulo 7. Vamos a pasar ahora a los versículos que nos revelarán la respuesta a la pregunta que vamos a hacer en esta mañana. ¿Qué es lo que me motiva a mí a asistir a la iglesia? Lucas capítulo 7, versículos 24 al 28. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Mas, ¿qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que tienen vestiduras preciosas y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. Mas, ¿qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito: he aquí, envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Amén. Gloria a Dios. Ahora bien, para tener un mejor entendimiento del mensaje que Dios tiene para nosotros en esta mañana, nos será necesario hacer un breve repaso de la historia, un poquitín más arriba de lo que hemos leído. Lo primero que debemos saber es que estos versículos son el testimonio de Jesús acerca de Juan el Bautista. También debemos saber que en este punto de la historia Jesús ya había hecho varios milagros. Por ejemplo, había sanado, si nos vamos un poquitín más arriba de lo que hemos leído, había sanado al siervo del centurión.
había resucitado al único hijo de la viuda de Naín. Y dice, y sanó a muchos de enfermedades, de plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos le dio la vista. Había hecho bastantes milagros Jesús, y debido a estas señales y prodigios, su fama dice que se esparcía por todos lugares. Pero aunque su fama se extendía, con cada día que pasaba, todavía había muchos que dudaban que él fuera el Mesías, que el pueblo esperaba, incluyendo el mismo Juan el Bautista. Él también dudaba. Digo esto porque en el Evangelio de Lucas encontramos que cuando Juan el Bautista escuchó acerca de las señales y prodigios que el Señor hacía, dice que él envió a sus mensajeros al Señor para que le preguntasen. Eso está en Lucas capítulo 7, versículos 21 y 23, pero no vamos a perder la primera referencia que hemos hecho. Ellos le preguntaron, envió Juan a que le preguntasen al Señor, ¿eres tú el Mesías a quien hemos esperado o debemos seguir buscando a otro? Fíjate, ni Juan lo tenía claro todavía. Y vemos que el Señor le contestó de manera contundente, para que no quedase duda alguna en ellos. Los mensajeros de Juan cuestionaron a Jesús, dice, y en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos le dio la vista. Y respondiendo Jesús le dijo, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio, y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Gloria a Dios. Y las palabras clave aquí son, Dios bendice a los que no se apartan por causa de mí. En otras palabras, Dios bendice a los que no dudan de su palabra, a los que no dudan de su poder, de su majestad y de su misericordia de nuestro Señor. Amén. Y esto es lo que le quería dar a entender a estos mensajeros para que le transmitiesen a Juan. Y en estos versículos encontramos que el Señor hace 3 preguntas que nos revelan la respuesta a nuestra pregunta. ¿Qué me motiva a mí para asistir a la iglesia? Examinemos ahora detalladamente lo que aconteció en ese momento de la historia para encontrar la respuesta a nuestra pregunta. Lucas 7, 24 en adelante, que es los primeros versículos que estábamos leyendo, dice, ¿qué salieron a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Ahora bien, hermanos, meditemos brevemente en esta primera pregunta y preguntémonos, ¿qué representa una caña sacudida por el viento? Hermano, una caña sacudida por el viento representa la conformidad. La conformidad que un gran número de cristianos y personas en general han adoptado en los días en que vivimos. Nos conformamos con escuchar lo que queremos escuchar muchas veces y ya
con eso nos vamos contentos hasta el domingo que viene. Y es la conformidad del pueblo de Dios en el día de hoy, desgraciadamente. Y esto es algo que no debería suceder, ya que la palabra de Dios en Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2 nos dice claramente. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y sigue diciendo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Sin embargo, esta advertencia aparenta haber caído en oídos sordos. ¿Y por qué digo esto? Digo esto porque hoy en día no es muy difícil encontrar cómo la mayoría de los mensajes predicados desde los púlpitos de las supuestas iglesias cristianas, especialmente en la mega cristiana iglesia, son mensajes que se han ajustado para agradar al hombre. En vez de llamar al pecador al arrepentimiento, son predicaciones que le gustan escuchar a las personas para agradarle el oído. En otras palabras, al igual que una caña se dobla por el viento, existen numerosos predicadores que no predican con consistencia la verdad de Dios. Hoy se va usted, si no quiere asistir a la iglesia, muchos ya ni asisten a la iglesia. Se conforma con por la mañana poner el ordenador y hay 40.000 predicaciones de diferentes iglesias. Ay, que esta no me gusta, pum, le da el botón y busca otra. Hasta que encuentre una que me agrade a mí, que me agrade lo que está predicando para que yo quede tranquilo. Y desgraciadamente, hermano, eso está sucediendo en el día de hoy, que agradan los oídos de las personas. Y esto sucede porque la verdad de Dios puede causar que un sitio se vacíe. Amén. Cuando uno escucha la verdad de Dios, lo que no quiere escuchar, pues seguramente usted va a decir que va. El próximo domingo me voy a la del lado, a ver qué es lo que predican allí. Pero eso no le va a ayudar para su vida, para su relación personal con Dios. ¿Y por qué sucede esto? Porque la verdad de Dios no tolera el pecado. La verdad de Dios llama a las cosas por lo que son. Y esto es exactamente lo que Juan el Bautista predicaba. Fíjese bien cómo esto es algo que queda bien ilustrado en Mateo capítulo 3, versículos 7 y 8. Mateo capítulo 3, versículos 7 y 8. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, le decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced, pues,
frutos dignos de arrepentimiento. Como todos sabemos, los fariseos y los saduceos representan los dos grupos religiosos más influyentes de aquel entonces. Ellos representan a los que, según cabe suponer, estaban correctamente ante los ojos de Dios. Pero Juan el Bautista les llama generación de víbora. Fíjate qué tremendo. ¿Y por qué le llamó así? Le llamó así porque él conocía la hipocresía y la maldad de ellos. Y este mismo sentimiento fue también repetido por el Señor en Mateo capítulo 12, versículo 34, cuando se dirigió a este grupo también diciéndole: generación de víbora, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malo? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Amén. Hermanos, la verdad de Dios no es popular. La verdad de Dios no es popular. Porque la verdad de Dios nos llama a cambiar por completo, a dar un giro de 180 grados. La verdad de Dios no tolera el pecado. Y eso es algo que queda muy bien expresado por el salmista. El Salmo capítulo 5, versículo 4. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. Amén. Dios no es un Dios que se complace en la maldad. Y dice: el malo no habitará junto a ti. Qué bueno es, hermano, que nosotros podamos escuchar y entender la verdadera palabra de Dios, porque eso es lo que va a servir para nuestra vida. Pero desgraciadamente es algo que muchos no están dispuestos a aceptar o no logran entender. Yo creo que es más lo primero, que no lo aceptan, porque comprender se comprende. La palabra de Dios es sencilla, no es complicada. La complicamos muchas veces nosotros, porque queremos buscar lo que a nosotros nos interesa, el versículo que me interesa a mí para tal situación. Pero la palabra de Dios no es complicada, si la llevamos como es verdaderamente. No es complicada, pero desgraciadamente no están muchos dispuestos a aceptar como es la palabra de Dios. Digo esto porque lo que la mayoría de las personas quieren escuchar y que aceptan con ligereza es que pase lo que pase o haga lo que haga, Dios siempre le acompaña, y eso no es así. Eso no es así. Esto no es la verdad. Tenemos la teoría de salvo, siempre salvo, y eso es una mentira, ¿verdad? Yo he aceptado al Señor, ya puedo hacer lo que quiera y seré salvo. No, eso no es así. La verdad es que Dios no habita en el pecado. Dios no acompaña a aquellos que perseveran en conducir su vida fuera de su voluntad. Amén. Hebreos capítulo 10, versículos 26 y 27. Dice la palabra de Dios: porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Amén.
Y dice el versículo 27, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Amén. Y es por eso que ahora debemos preguntarnos, ¿por qué hemos asistido a la iglesia esta mañana? Y esa pregunta, contéstesela a usted. ¿Por qué hemos asistido a la iglesia esta mañana? Hay muchas personas que vienen también porque, bueno, más en el ministerio, le vienen obligados, no porque ellos quieran. No es el caso de nosotros, ¿verdad? Porque la mayoría de personas, pues ya. Pero debemos de preguntarnos, ¿verdad? Debemos de hacernos esa pregunta, ¿por qué asisto a la iglesia? Hemos asistido a la iglesia para escuchar un mensaje que nos haga sentir mejor, o para escuchar un mensaje que nos haga ser mejor. Existe una diferencia, ¿verdad?, entre lo que nos hace sentir mejor y lo que nos hace ser mejor. ¿Amén? Esto debería de ser. Para esto deberíamos de asistir, para ser mejores personas. Y la realidad es que ninguno de nosotros necesitamos escuchar predicaciones que nos hagan sentir bien. Esa es la realidad. Lo que todo cristiano necesita escuchar son mensajes, son predicaciones cristianas que edifiquen nuestra vida. Amén. Eso debería de ser. Algo que edifique nuestra vida, no que, ay, qué bien me siento, me voy lleno. Algo que edifique nuestra vida y que nos haga despertar y regresar a la voluntad de Dios. Estamos en Lucas capítulo 7, versículo 24 en adelante. ¿Qué salieron a ver?, le preguntó. ¿Qué salieron a ver? Un hombre vestido de ropas delicadas. He aquí, los que llevan ropas lujosas y viven en placeres están en los palacios reales. Y como le dije al inicio, existen numerosas razones por las que muchos asisten a la iglesia. Y una de ellas es porque desean ver o escuchar predicaciones cristianas por pastores famosos o de renombre. Y es aquí exactamente donde se aplica estas palabras que hemos leído ahora. Y con lo que voy a decir, no estoy diciendo ni implicando que todo pastor famoso o de renombre sea malo. No estoy diciendo, no me malinterpreten. Sé que existen numerosos siervos de Dios que predican la palabra de Dios sin adulterar. Gloria a Dios, amén. Pero igualmente, también sé que un gran por ciento de los supuestos hombres de Dios no predican la verdad, sino que redactan prédicas basadas en lo que las personas quieren oír y la que mejor ganancia monetaria les pueda producir. Desgraciadamente eso es así. Digo esto porque lamentablemente existen numerosas iglesias hoy en día que lo único que promueven es un evangelio de sanidad, prosperidad y aceptación social.
pero este no es el evangelio que nosotros estamos llamados a predicar y a seguir. ¿Amén? ¿Dicen amén conmigo? Amén. ¿Estamos o no estamos? Amén. Gloria a Dios. Este no es el evangelio. Por lo menos que el Señor me llama a mí a seguir. ¿Qué evangelio estamos nosotros llamados a predicar y a seguir? En Colosenses, capítulo 2, versículos 6 al 10, encontramos aquí lo que se nos dice. Colosenses, capítulo 2, versículo 6 en adelante. Le tenemos, porque es muy importante que lo leamos, hermano. Dice la palabra de Dios: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Y después nos dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros y nosotros estamos completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Amén. Pero el desgaste o destrucción de la verdad bíblica y la sana doctrina por parte de este mundo ha producido que en numerosas congregaciones se predique un evangelio aguado. Un evangelio que hace menos daño. Me recuerdo que cuando estaba trabajando en el bar, allí en Sevilla teníamos un bar, y las personas mayores llegaban: échame un tintito, echaba su tintito, y decía: échame un poquito de agua, porque me hace menos daño. Las personas mayores, ¿verdad? Le echaba un poquito de agua y ya le entraba mejor. Ya se podía tomar, en vez de 2, se podía tomar 3, porque iba aguado. Y hermano, desgraciadamente, hay muchos que predican un evangelio aguado, un evangelio sin sustancia, un evangelio sin firmeza. En otras palabras, existen muchos creyentes que han sido engañados por medio de filosofías y tradiciones del hombre, como hemos leído, que solo sirve para socavar la palabra de Dios y alejar a la humanidad de Él. Las palabras clave aquí son: están completos en Él. Amén. Qué bueno, hermano, que usted y yo estemos completos en Él. Que no venga nadie para engañarnos, porque estamos completos en Él. Pero lamentablemente existen muchos creyentes que solo han escuchado un evangelio corrupto, donde lo que se predica y enseña es lo que el hombre opina que es correcto. No es palabra de Dios, es lo que opina él, que eso es correcto para tu vida. O lo que es más lucrativo. Existen numerosos supuestos hombres de Dios que predican para atraer a las personas y aumentar sus ganancias, en vez de llamar al pueblo al arrepentimiento. Gloria a Dios. Y tal parece
que a todos estos supuestos hombres de Dios se le ha olvidado la palabra de nuestro Señor Jesucristo, como encontramos en Lucas capítulo 15, versículo 7. Lucas capítulo 15, versículo 7. Cuando leemos, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Amén. A muchos se les ha olvidado. O escogen ignorar estas palabras porque la avaricia, los celos y los placeres de la carne le han cegado. Y desgraciadamente hay muchos así, hay muchos. Hasta ahora hemos leído las razones que no deben motivarnos para asistir a la iglesia. En otras palabras, hemos visto que nuestra motivación no debe ser que asistimos porque deseamos solamente escuchar mensajes que nos agradan. Hemos visto que nuestra motivación no debe ser porque deseamos escuchar un predicador famoso o de renombre. Y es por eso que siempre debemos de tener muy en mente lo que encontramos en Primera de Juan capítulo 4 versículo 1, que nos dice así: Amado, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Fíjate que no dicen unos cuantos, dice que muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra motivación? Y la respuesta a nuestra pregunta la encontramos en la palabra del Señor cuando leemos: entonces, volvemos por donde empezamos. Entonces, ¿qué salieron a ver? ¿Un profeta? Sí, les digo, y más que profeta. Este es aquel de quien está escrito: he aquí envío mi mensajero delante de tu rostro, quien prepara tu camino delante de ti. Versículo 28, les digo que entre los nacidos de mujer no hay ninguno mayor que Juan. Sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Gloria a Dios. Para entender bien lo que el Señor le está diciendo y nos dice a nosotros en el día de hoy, debemos entender bien lo que Juan el Bautista estaba predicando. ¿Qué predicaba Juan el Bautista? Y la respuesta a nuestra pregunta la encontramos en Marcos capítulo 1, versículo 4, cuando leemos: bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Y la realidad es que el pueblo de Dios de ese entonces no era tonto. Ellos sabían que existía corrupción e hipocresía en los líderes religiosos. Ellos lo sabían, lo veían, esa hipocresía. Y esta corrupción y hipocresía fue revelada por el Señor un poco después, como encontramos en el libro de Mateo capítulo 23, versículos 27 y 28, cuando leemos: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque sois semejantes a sepulcro blanqueado, que por fuera, la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia.
Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Amén. Así que muchos dentro del pueblo de Dios de ese entonces sabían o reconocían que existía la necesidad de un arrepentimiento, y es por eso que iban en busca de Juan el Bautista. No eran tontos, sabían que tenía la necesidad de eso. Y el mensaje de Juan el Bautista estaba claro y conciso. El mensaje de Juan el Bautista producía convicción. Y este, hermano, es el mensaje que nosotros debemos de escuchar. Amén. Y esta es la razón que nos debe de motivar para asistir a la iglesia. Escuchar un mensaje, una predicación que sea vital para nuestra vida, que sea algo que produzca arrepentimiento en nuestra vida. Escuchar mensajes cristianos que produzcan que seamos mejores personas ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento de nuestros pecados es lo único que nos va a acercar a la voluntad de Dios. Amén. Y el arrepentimiento de nuestros pecados es lo único que producirá las bendiciones de Dios en nuestra vida. Si no, no va a haber bendición de Dios para nuestra vida. Si no hay arrepentimiento, olvídate. No va a haber bendición de Dios para tu vida ni para mi vida. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Un versículo que nos gusta mucho a cada uno de nosotros, ¿verdad? Esto es algo que la palabra de Dios nos dice claramente en estos versículos. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, dice que entonces yo oiré de los cielos, desde los cielos, y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén. En el arrepentimiento de nuestro pecado es la fórmula para conseguir todo lo que anhelamos. Yo no sé qué anhela usted en esta mañana o qué anhela al venir a la iglesia. Pero todo debemos y tenemos que anhelar en todo momento de llegar y permanecer en la presencia de Dios. Amén. Para concluir, como les dije, existen muchos que piensan que pueden continuar vidas pecaminosas, que pueden continuar viviendo desenfrenadamente. ¿Y por qué vienen a la iglesia una o dos veces por semana o porque ocupan una posición o tienen un ministerio en la iglesia? Eso lo hace todo estar bien. No, hermano, no nos engañemos, no nos equivoquemos. Fíjese bien cómo esto es algo que el apóstol Pablo le dejó saber claramente a la iglesia en Roma, cuando le dijo, Romanos capítulo 6, versículos 1 y 2, ¿qué pues diremos? Romanos capítulo 6, versículos 1 y 2, ¿qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Y dice, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? No podemos estar jugando con el pecado. Aunque
asistamos a la iglesia cada domingo, cada miércoles, cada jueves. No podemos. Pero debemos preguntarnos, ¿por qué existen tantas personas que piensan de esta manera? ¿Por qué existen tantas personas que piensan que pueden continuar una vida de pecado? Y que con asistir a la iglesia todo se hace bien. Existen dos razones que causan esto. Y la primera razón es que existen muchos que no quieren escuchar la verdad de Dios, sino que prefieren escuchar lo que le agradan a sus oídos. En otras palabras, cristianos que permitido ser engañados por las mentiras del diablo, el padre de toda mentira. Se dejan engañar y van detrás de fábulas y, bueno. Y la segunda razón por la que muchos piensan de esa manera y la que por muchos cristianos se alejan de la voluntad de Dios es porque existen muchas personas que rehúsan reconocer sus propias faltas y errores. En otras palabras, existen muchos en la iglesia que piensan que no hacen nada mal y están equivocados. Dicen Romanos que puesto que todos somos pecadores, estamos destituidos de la gloria de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos, dice aquí no algunos, dice todos. Entonces debemos reconocer que todos somos pecadores. Amén. Ahora pregunto nuevamente, ¿qué has venido a buscar a la iglesia? ¿Has venido en busca de mensajes cristianos que te alienten a continuar una vida de pecado? ¿Has venido en busca de un predicador elocuente y de renombre que haga prédicas cristianas que te hagan sentir bien, a pesar de tu estado pecaminoso? Si has venido hoy a este lugar en busca de cualquiera de estas dos cosas, siento informarte que te has equivocado de lugar. Aquí no se predica un evangelio aguado o social, por lo menos las predicaciones que yo he escuchado desde que estoy en esta iglesia, no se predica un evangelio rebajado, adulterado. Aquí se predica la palabra de Dios sin adulterar. Aquí no se predica un evangelio de prosperidad. Aquí se predica un evangelio que es la verdad y solo la verdad de Dios. Aquí no se predica, hermanos, falsedades. Aquí se predica el arrepentimiento, porque es lo que te va a ayudar para tu vida, para seguir un camino que le agrade a Dios. Entonces, yo te animo, hermano, ¿qué saliste a ver? ¿Qué saliste a ver? Yo creo que el deseo, por lo menos de mí, de mi corazón, es que, hermano, pueda buscar cada día la presencia de Dios en tu vida. Que cuando venga aquí, venga con un corazón dispuesto a que Dios te hable, pero la verdad. Y si te pide de ir al arrepentimiento, pueda ir con toda seguridad, porque Dios está ahí. Pero si viene a escuchar lo que me va a hacer sentir bien para cargar las pilas hasta el próximo domingo, pues seguramente que no te va a servir para nada. Entonces mi deseo, hermano, es que Dios
nos haya hablado en esta mañana. Y si tenemos alguna cosita por ahí, ¿verdad?, que nos podamos poner delante de Dios, pedirle perdón y continuar la carrera que Él tiene para cada uno de nosotros. Amén. Señor, muchas gracias por tu palabra, Señor, porque, Dios mío, es lo que edifica nuestra vida, Padre. Yo te ruego, Señor, que la palabra, Señor, que tú has traído en esta mañana, Señor, sea de bendición, Señor, para nuestra vida, nos haga recapacitar, Señor, y reconocer, Señor, que tenemos, Señor, cada instante necesidad de escuchar tu voz, Señor, de ir delante de ti, Señor, de ponernos a cuenta, Señor, contigo y de seguir, Señor, andando, Señor, en tu voluntad. Señor, muchas gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, aquí presente. Yo te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que tú sigas haciendo la obra, Señor, en cada uno de ellos. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor los bendiga.